Hola mis amigos de suscaballos.com, bienvenidos al canal del pueblo caballista. En esta oportunidad para hacer mi primer programa con un campeón de campeones, el doctor Gabriel Jaime Toro, quien nació el 8 de julio de 1962 en Medellín, Antioquia, y que tiene una riquísima historia dentro de nuestro caballo criollo colombiano. Historia que arrancó por allá hace muchos años en La Loma con don Fabio, atendiendo la yeguada de uno de los criaderos más grandes, históricamente hablando, de nuestra pasión. Doctor Gabriel Jaime, campeón de campeones, bienvenido a su canal, ¿cómo está? Julián, muy bien, muchas gracias, feliz de que visites la nueva sede de Potrero Chico y prestos a conversar sobre lo que más nos gusta, los caballos. Hombre, doctor, hemos tenido la oportunidad de compartir en muchas ferias en donde usted me ha aceptado la invitación para que me ayude, me acompañe, me enseñe, me oriente, sobre todo cuando hablamos de paso fino. Su criterio siempre objetivo, firme y leal a sus principios, le dan una carta de presentación enorme cuando habla del caballo de paso fino sin ninguna discusión. Y eso pues ha creado en nosotros una amistad muy bonita. Pero además de ese conocimiento importante y vasto que usted tiene en este andar, tengo que decirle que usted es un hombre de muy buen gusto. Conocí la sede anterior de Potrero Chico y hoy nos entrega una maravilla de escenario en donde está armando su casita con su señora, con sus hijos, y en donde está plantada la nueva sede del criadero Potrero Chico con yeguas que ahí se desplayan para entregar lo mejor de su genética. Qué bonito este escenario, doctor. Julián, sí, yo creo que basados en la experiencia de haber construido varias fincas a través de los años, logramos y teníamos como en mente hacer una sede pequeña en honor a nuestro nombre, como nació el criadero hace 23 años en Santuario, que era un lote muy similar a este, y con unas pesebreras, 4 o 5 yeguas de cría para entretenernos y tratar de darle gusto y de freno suelto o aceleración a nuestra pasión, que es criar, porque criar es una pasión simplemente. Y tenemos 4 yeguas que hemos traído a través de los años, y hoy en día nos divertimos haciendo cruces y sacando potricos y viéndolos crecer y llenos de ilusiones, y en eso es lo que nos gusta. Obviamente siempre fieles a lo que tú dices, al paso fino que tuvimos hace años y que ha evolucionado tanto y que nos gusta mantener las raíces intactas. ¿Dónde empieza esa historia de los caballos? ¿Por qué le gustan a usted los caballos, doctor? La historia mía en los caballos es desde que nací. Mi padre, de origen del suroeste, y mi madre también, de pueblos muy caballistas, El Jardín y Salgar, mi papá de Salgar. Desde que yo nací en mi casa habían caballos. Yo tenía 5 años cuando mi papá ya tenía 2 yeguas buenas de competencia, de paso fino. A él le gustaba mucho el trote y tenía con mi tío, el hermano de él, un criadero en La Estrella que se llamaba San Antonio. Y ahí me tocó a mí la niñez, parte de la adolescencia, y desde que yo tengo uso de razón decía que iba a ser veterinario de caballos. Y cuando los veterinarios de la época iban, yo les decía que yo iba a ser veterinario de caballos, y me fui desenvolviendo en la cría tradicional que ellos llevaban, sin mucho conocimiento, la verdad, pero salieron algunos ejemplares de buen nivel y íbamos a ferias, y ahí esa fiebre de los caballos, desde que tú la cojas desde niño, nunca se va. Y me hice veterinario de caballos, tenía claro que iba a trabajar en caballos, y llegué muy recién salido a trabajar al criadero pues más grande de Colombia en ese momento y de mayor trascendencia, como era La Loma, y una persona como Fabio Ochoa, que en ese entonces era el más grande criador de caballos y caballista, y yo diría que hoy, sin lugar a duda, inigualable, porque
No era solo el tener muchos caballos, sino el conocimiento, el paso fino, la destreza que él tenía diferente a los demás caballistas que se le veía, el poder predecir el futuro de los caballos. Para mí se volvió eso como la gran posgrado en veterinaria y complemento en los caballos. Claro. Entonces yo desarrollé un trabajo ahí muy lindo, muy intenso. Había que trabajar muchísimo, pero con muchas ganas, y tuve la posibilidad de estar al lado de él desde las 6 de la mañana, muchas veces desayunaba y almorzaba con él hasta por la noche, y logramos, digamos, adquirir mucho conocimiento y reforzar esa pasión que siempre tuve por el caballo de paso fino. Seguro. Vamos por partes. ¿Cómo se llamaban las dos yeguas de tu papá? Mi papá se llamaba una la Berlina y la otra se llamaba la Conga, una hija de pistolero y otra hija de carnaval, y tuve una yegua trotona muy buena, famosa, que se llamaba la Soberana. ¿Y andabas detrás de él para que te montara? En la finca uno, como él trabajaba, entonces uno se quedaba en la finca y con los trabajadores, el mayordomo, a caminar por toda la vereda que era cerca a La Estrella, un corregimiento donde nació La Estrella, que se llamaba Pueblo Viejo. Tenía carreteras destapadas y nos montábamos en los potros que estaban arrendando, nos tumbaban, volvíamos, nos parábamos, y así todo el día en la finca. En ese entonces las vacaciones eran desde el día que uno salía del colegio para la finca hasta el día antes de entrar al colegio. Entonces me levanté en la finca en las vacaciones, y iban mis primos, todo, y es una niñez espectacular en medio de los caballos. ¿Te regaló caballo o yegua? Me regaló 2 ejemplares que me marcaron. De niño me regaló una yeguita trotona galopera de lo más de silla que tuve, que se llamaba La Pólvora, hija de un caballo de Caldas que le decían Caballo Viejo, y un potro trotón galopero. Caballo Viejo. Caballo Viejo. Ese es Ricardo Arango. Eso lo dijo usted. Yo mucho respeto al señor. Yo sé que usted lo confirma. Y un potro que salió a pista y ganó, que se llamaba el Coca-Cola, hija de una yegua, hija de resorte tercero, pero trochaba mucho y se llamaba la Coca-Cola, que por ahí es antecesora de un caballo que hubo famoso, que era no sé qué, Medianoche, algo así. En esos 2 me acuerdo que me lo regaló, y el resto fue haciendo, negociando con él mismo, comprando, vendiendo. Claro. Yo me volví caballo traficante, como le digo a la gente, y me volví negociante de caballos de jovencito hasta que en el 92 me puse a criar. Pero la historia mía era que compraba un caballo por la mañana y lo vendía por la tarde, lo cambiaba a neveras sin motor, no jodas, a vacas, a cabras. ¿Sí? Tenía un socio muy famoso aquí, negociante en La Loma, que se llama, le decimos el Mono Ruiz, y negociábamos todo el día, para arriba y para abajo. Y ya aprendimos a negociar, nos engañábamos, lo que fue. Si estaba sin plata, iba y me compraba una yegua fiada a un mes, ¿sí? La vendía por la tarde para coger plata, y ahí. Y quedabas debiendo al mes. Claro. ¿Qué anécdota, cuál se te viene a la mente? ¿Qué negocio te viene a la mente? Se me viene a la mente un negocio bonito. Por ejemplo, muy recién, tenía como un año de haber entrado a La Loma, y me compré una casita ahí en Medellín, y tenía que pagar una cuota de 1.200.000, y el día anterior no tenía ni un peso. Y eso, si uno se quedaba en la primera o segunda cuota, pues de una vez perdía la posibilidad de comprar. No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues hice lo que te dije, fui y me compré 2 yeguas fiadas a un mes, y una yegua se retacaba, fina, pero finísima, pero caminaba 5 metros y se plantaba y ya. Y el señor me la vendió así. Me dijo, esta yegua, mírela, pero se planta, se retaca. Y entonces la
Le dije, no, yo tengo que comprar esta yegua para coger plata, que de alguna manera la vendo. Y yo sé que se la vendo a don Fabio, que él ve caminar esta yegua a 10 metros y me la compra para cría. Bueno, y entonces la compré y me la llevé para la loma para mostrársela a él. Al otro día a las 6 de la mañana le mostrábamos caballos porque él se iba a la pebrera faltando un cuarto para las 6. Esa era la hora que le llegaba a la gente a mostrarle los caballos. Entonces le dije al mono, esta yegua hay que mostrarse en la mañana a don Fabio. Y me dijo, listo. Y se montó en ella y la yegua no se retacó en la loma, allá, ran. Me dijo, no, esta yegua no se retaca aquí, mañana se la mostramos y es muy buena. Y no, pues esta sí fue la lotería. Y al otro día a las 6 de la mañana el mono se montó en ella 5 metros y la yegua se pegó arriba junto a la plaza de toros sin bajarla a mostrársela a él. Y él, que no le faltaba un perrero, cogió y ¡tran! Le pegó un garrotazo entre la oreja y la yegua cayó. ¡Ah! Y yo, ¡ay, la maté! Y ya la maté la yegua de casi de pronto ¡rum! Se enderezó y se montó. Y volvió y se montó, toda asustada, y la bajamos al patio y el mismo don Fabio, ¿cuál es esa tan buena? Ah, don Fabio, una yegua que trae para mostrarle a usted. Ah, pero muy buena, la necesito vender porque tengo una cuota para pagar la casa y no tengo plata. ¿Cuánto pedís por ella? 2 millones, te doy 1 millón por ella. Le dije, hombre, le digo la verdad, necesito 1.200.000 para hoy. Y me dijo, bueno, yo te la compro. Él mismo cogí la plata y fui a pagar la cuota de la casa. ¿Y la plantada? No volvió, y como ya era para cría, para sí, cuando esté en calor se la ponemos a Amadeus. Y en ese entonces las yeguas que caminaban bonito, les ponían el 8 y se vendían muy bien vendidas. Entonces él vendía yeguas finas. Pagaste la casita. Mucho más de lo que eso. Pagué la casa. La casita. ¿Y al señor de allá? Ah, no, el señor de allá, ya con el trabajo y por ahí le pagué la yegua. Sí. Qué berraco, qué bueno. ¿Cómo era don Fabio? Don Fabio era un hombre, como se puede decir, un patriarca. Era la imagen completa del jefe que respetábamos todos, que veíamos como el más conocedor, como el patrón, el cual nos podía ayudar a todos, el cual daba una orden y todos la cumplíamos, el que uno veía como un ser superior, como un ejemplo de conocimiento, como un ejemplo de todo lo que puede alcanzar a llenar esa palabra de patriarca. Los hijos siempre lo miraban como una persona, un verdadero padre, abuelo, un jefe de familia espectacular, un hombre que todo se le ocurría. Te podría hablar de él, de cualidades de él, y no acabaríamos este rato. ¿Y cómo era la loma? La loma era un sitio impresionante, era la sede, y te digo, era la cuna del caballo de paso fino en los años 86 cuando yo llegué. Encontrar ahí los mejores caballos de paso fino de la época, eso te llenaba, no había ningún otro sitio que reuniera tantos caballos buenos como la loma. En ese entonces habían en diferentes criaderos un caballo importante, por ahí un que otro potro bueno, pero es que en la loma había una concentración de ejemplares que nosotros íbamos para una feria con los caballos, se llevaban 70, 80 caballos y se cogían 7, 8 campeonatos, los reservados. Hay veces entraban al campeonato que en ese entonces entraban los primeros puestos, las 3 eran de la loma. Así, yo me acuerdo en Fino, por ejemplo, ir a Bogotá y llevar, por ejemplo, la Araminta, la Carmiña y la Fragancia, las 3 del criadero. Eso era un dominio total, y hasta que empezó la gente a comprar caballos en forma y pues llevaron al sitio donde se los vendían, eran los mejores y allá sí se los vendían, porque como digo yo, muchas veces no es ir a comprar los caballos y punto, es que no los venden. Claro. Uno va a un criadero y donde hay un caballo o una yegua importante y lo más seguro es que le digan no la vendemos, claro. ¿Cierto? Pero allá sí era un sitio de criar y ese era el mundo, y a él le encantaba negociar. ¿Cuál era tu labor ahí en la loma? Médico veterinario. Ingresé, cuando yo ingresé habían 4 veterinarios, ingresé como el veterinario para trabajar en la loma porque habían 8 sedes.
al año quedaba yo con otro veterinario, seguía haciendo lo mismo. Después me encargaron del programa de registros para manejarlo y conseguí una persona que me ayudara y terminé gerenciando todo a los 3 años y pagué 6 años ahí. 6 años. 6 años. El día que cumplí 6 años, 0 días, me retiré por muy buena causa para fundar el criadero Agualinda con Angelita, la hija de don Fabio, que en ese año decidió separar los caballos que ella tenía ahí en el criadero y fundar el criadero Agualinda con una serie de estrellas que ella tenía, Amadeus, Platino, la Guerrillera, la Carmiña, la Primicia. Híjole. Entonces se construyó una pesebrera muy linda de 20 pesebreras y ahí se fundó el criadero Agualinda, donde nos fue muy bien. Después salió la Caprichosa Agualinda, salió el caballo Resplandor Agualinda, Horizonte, la Mil Sueños, estaba la yegua Colombia tercera en trote, no, había una cantidad de animales importantísimos. Sí. A los 6 años, ¿cuántos animales entregaste registrados y administrados en la loma? Nosotros, cuando yo entré, habían 1.200 caballos. En el año 86, en el año 88 llegó a haber 1.800 caballos. Y ahí hubo un corte drástico donde había que vender una cantidad de caballos porque era insostenible ya la manera, la cantidad de sedes, todo. Y entonces quedaron 1.000 caballos después de un famoso remate que se hizo en el criadero, en la pesebrera La Rinconada en Girardota. Quedaron 1.000 caballos. Y cuando yo salí, volvieron a quedar 1.100 caballos. En el año 92, en junio, que me retiré. ¡Qué locura! ¿Manejabas los reproductores del criadero? Sí, imagino. Todo, reproducción y todas las yeguas. No, pues allá llegó a estar en su momento Rescate, Retorno, Amadeus, Catiusquito, Paraíso, El Eco. Eso era desfile de caballos buenos. Después el Ámbar, el Atrevido. El Atrevido. Sí. ¿El caballo más fácil para manejar? No, caballos fáciles habían muchos, pero digamos que el caballo que a mí me llenó, porque cuando yo llegué me tocó recibirlo de 36 meses, yo entré a la loma y a los 15 días llegó, fue Amadeus y después fue el caballo que pasamos para Agualinda porque era de Ángela y lo manejé 23 años, eso es un tesoro tuyo. Sí, total, eso es una cosa que llevo a Amadeus en el corazón hasta el día que yo me muera. Y el que te parabas todas las mañanas, te tomabas un tinte y decías, tengo que ir a colectar ese Rescate. Sí. Sí, porque Rescate era muy bravo para todo, en la pesebrera, todo un temperamento difícil. Y Rescate vos no sabías con qué iba a salir ese día. Si cuando lo estabas colectando, si se bajaba y te tiraba las patas, o si cuando estaba encima de la yegua te buscaba morderte. Era un caballo muy difícil, muy difícil. Ese era el que decía, ay, me toca colectar este caballo. Sí. Afortunadamente Amadeus era jovencito, porque en esa época todas para Amadeus. Sí, Amadeus fue un caballo muy noble, que se le hizo una carrera muy linda y además la vida reproductiva del caballo se explotó al máximo. Yo creo que Amadeus le dio un regalo al Paso Fino, que fue su fenotipo, su finura natural, que arregló muchos defectos que veníamos teniendo. El color. Porque el fino en gran parte está identificado con el zaino, de alguna manera. Sí, hoy en día ¿cierto? Sí. En ese tiempo hasta ese tiempo era el alazán, por capuchino y castellano y resorte. Pero ya cuando Amadeus llega entraron unos moros, pero también Amadeus hizo lo suyo, sí, ¿cierto? Porque Amadeus dominaba muchísimo en el color. Y en el único color que él no podía era cuando las yeguas eran alazán. Como él era hijo de alazán, salía mucho caballo alazán. Sí. Claro. Pero era un caballo único. Amadeus, su fenotipo, su finura, su descendencia, creo que marcó una historia que único. Yo no debiera decirlo porque van a decir, es que usted lo quiso mucho. No, pero reto al que sea que hablemos de las bondades del Paso Fino de Amadeus y lo que transmitió, gracias a una herencia y una ascendencia materna sencillamente espectacular. Te pidieron acompañar a Angelita, decidiste renunciar, don Fabio te dijo algo, Angelita te pidió el favor, ¿cómo fue la historia? La historia es que en ese momento don Fabio decidía irse
para Bogotá y Ángela ya quería independizar el criadero. Entonces un día conversando me dijo, yo quiero independizar el criadero, qué bueno que me pudieras acompañar y el papá se va a ir para Bogotá, ¿te vas a ir con él o no? Y no, yo no me quiero ir a Bogotá, yo en ese entonces tenía mi primer niño recién nacido, todo, entonces dije, no, yo me quiero quedar, y me dijo, pues no se hable más, me vas a manejar el criadero. Y fue desde construir las pesebreras, todo, fue demasiado lindo todo, entonces arrancamos a hacer un sueño como era construir un criadero con una materia prima pues espectacular, con unas yeguas importantes y se hizo yo creo que una labor muy linda. También salió firmamento, o sea, mucho ejemplar y toda la descendencia que tiene, por ejemplo, la yegua Mil Sueños, Caballo Resplandor, que aquí no fue suficientemente explotado, pero sin embargo salió el Joyero, salieron yeguas importantes. Claro. Como que Sos criador ahora, pero pues cruzas yeguas desde los años de la Loma. ¿Cuál es tu criterio para criar, para diseñar un cruce? Mi criterio es, parece increíble que hoy en día tengamos que hablar de eso, pero que la ascendencia de padre y madre sea de mucho paso fino. Yo te hablo de paso fino porque es lo que crío yo personalmente. Me fijo muchísimo, muchísimo en la ascendencia materna. Si puedo 4 o 5 generaciones. De yeguas finas. Finas y con características buenas. No solo es el andar, sino el pedigrí de cada una para ver si el complemento con el padre fue bueno. Me fijo mucho en el temperamento y en el brío. Tengo claro que las yeguas sin brío y sin temperamento difícilmente transmiten. Y si de pronto dan un individuo bueno, a lo mejor ese individuo no es capaz de tener la misma prepotencia. Me fijo mucho en los reproductores, en el fenotipo me fijo demasiado. Hoy en día la alzada de los caballos y las hechuras, las proporciones, tenemos de dónde escoger caballos. Hay caballos muy bellos y con muy buenos andares y me fijo muchísimo en eso. Vamos más allá, preparando a los mejores en Colombia. Asegurando los índices reproductivos y rentabilidad de tu criadero, dando confianza en cada pisada, asegurando la energía que tu caballo necesita en cada competencia. Lo que necesita un caballo de alto rendimiento para darlo todo en la competencia es un balance de nutrientes e ingredientes de alta calidad. Y Brío Adultos los tiene todos. Presentación texturizada, maíz extruido, alta inclusión de aceites vegetales, con simbióticos y antioxidantes. Suministra a razón del 1 al 1.25% del peso vivo, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Siempre es ofrecer forraje y agua a voluntad y Brío sale según indicaciones. Brío Adultos, para darle rienda suelta a toda su energía. Soy fanático de ver un caballo fino, quieto de anca, de una frecuencia buena, en la que le permita marcar claro el paso fino. Si un caballo la frecuencia le puede, a la velocidad y la frecuencia le puede para marcar la claridad del paso fino, no soy tan hincha de eso. No soy fanático de las elevaciones de los posteriores y más cuando compiten con la suavidad de las ancas.
soy muy clásico en el fino. Muy Y clásico. muy clásico en el fino, y a mí no es que qué bueno que arrancó trochando, no. Para mí no hay nada mejor que un potro salga y que desde que está pequeño sea fino de Sea verdad. fino. O sea, esa es una teoría de los arregladores, arrendadores. Alguna vez Adolfo Montilla, me hiciste acordar de él, me llevó al criadero de la Luisa, porque él era el segundo al mando del Paso Fino después de Don Efra. Y jugaba yo todavía en América y me volví amigo de él, muy querido ese señor, demasiado querido, y me dijo, camine, acompáñeme, estamos arrendando unos potricos. Yo me montó por ahí en una yegüita, un caballo, no me acuerdo, en la Luisa, y él se montó en un potro. Y decía, hombre, estos que empiezan trochaditos, después se afinan y se ponen buenísimos. Es teoría de los arregladores, de los arrendadores, Sí, y de pero mucha gente. Hoy, por ejemplo, hoy, 20 y pico años después, hablas con un Moña, con un Jimmy Espino, con un Alvin, y dicen, no, qué bueno que sean finos. Yo no estoy para cambiar el paso del caballo y forzarlo, no, yo estoy para arreglarlo. Si el caballo es fino de naturaleza, es más fácil que yo ponerme a ver si tengo que ajustar un caballo o qué le tengo que hacer para que se afine. Claro. Y se afina forzado por mí en una tabla, pero sé que cuando va por fuera va trochando. Entonces no es eso, no, yo no estoy para bregar a afinar los trochadores, sino para arreglar los caballos finos y ponerlo en la mejor manera. De acuerdo. ¿Cuál es el caballo? Pues es que me llama la atención que hablas del fenotipo de una manera importante y considerable a la hora de encontrar un reproductor. ¿El caballo más bien hecho, más lindo, más hermoso que has visto en tu vida? Bello. En todo, en belleza, sí. en aplomos, en conformación. Bueno, yo creo que las épocas van marcando un caballo. Por ejemplo, a mí indiscutiblemente en la época segunda década del 80 y pico, 88, el caballo Amadeus. Ese caballo era sencillamente espectacular en fenotipo. Digamos que después pasa un caballo muy bello, comenzando la época que era, por ejemplo, el caballo Resplandor. Yo te diría antes de Amadeus, ¿cuál era el caballo que más lindo me parecía? Contrapunto. Ese caballo era de una belleza algo única también. Cuando estaban los famosos tres ases, Bochica, Resorte y Contrapunto, el más bello de todos, sin lugar a duda, era Contrapunto. Después, como hijo de Resorte, viene Amadeus, después de hijos de Amadeus, Resplandor es muy lindo, y después caemos a un caballo demasiado bello como Millonario. Millonario es de una alzada espectacular, un cuello, una cara preciosa. Son caballos que tienen cuello y nuca. Es que el cuello del caballo, esa inserción contra el pecho es muy importante, pero como se va adelgazando para una inserción suave hacia la cabeza, es muy importante. Los aplomos del caballo, es una cosa espectacular. ¿Y de esta época? De esta época hay caballos muy bellos. Te voy a hablar uno que de pronto te va a sorprender. El caballo Arrojo de San Isidro es uno de los caballos más bellos que hay hoy en las pistas. Me encanta. Me encanta, y lo he visto al caballo parado, por ejemplo, y ese caballo tiene una cantidad de características, por ejemplo, de Resorte Tercero, que era muy lindo, que llama mucho la atención. Y le he visto ya hijos y salen muy bien proporcionados, salen muy lindos, ese caballo me encanta. Arrojo de San Isidro, que es un caballo que está haciendo una muy bonita carrera en las pistas, ya tiene varios campeonatos grado A, es un caballo de una genética enorme, pero sí tiene razón, uno lo mira de la punta de la oreja, la punta de la cola, y el caballo es muy bien hecho, muy bien conformado, muy bien compensado, es un caballo de una cara hermosísima, y evidentemente, a ver, a ti te fue bien, creo que vendiste una cría de él para el exterior, ¿cierto? Sí, para si no estoy mal, República. está haciendo una carrera como reproductor también muy importante. Y tengo un potro de él sobresaliente, o sea, es un caballo que casi no le ponen yeguas. Te digo, ese caballo tiene un poder, una prepotencia y un poder de transmisión espectacular. Ese es un caballo de todo mi gusto como reproductor, y creo que no se ha hecho justicia con él. Hay gente que tendría que ponerle más cuidado al caballo y mirar las pocas crías que tiene. De acuerdo. 6 años en Agualinda. 6 años en Agualinda. ¿Qué pasó allí? Decido irme a Canadá a hacer un curso de transferencia de embriones.
En Agualinda nos habíamos dedicado a criar, la parte de veterinaria se había acabado porque con 20 caballos o 30 caballos, si tú trabajas una buena medicina preventiva, era muy poco lo que había que hacer. Quería como algo distinto y aparecía la transferencia de embriones. Y me convida Juan Camilo Samper a Canadá, me dijo, venga y se hace un curso aquí de transferencia y me ayuda una temporada a trabajar en reproducción, caballos de carreras, y me voy a Canadá y le dije, listo, estoy listo. Y me fui y me encantó la práctica y el programa de transferencia, y esto tiene muchísimo futuro. Y fuiste uno de los pioneros. Sí, había hecho Fernando Rey unas pocas transferencias en las vacas 4 o 5 años atrás, pero nunca un programa montado, sino unas muy pocas transferencias. Y ya estaba arrancando en Bogotá el doctor Fabio Suárez, y me fui a hacer eso y arranqué yo acá en Medellín a hacer transferencias desde el principio con mucho éxito. Fabio en Bogotá, y yo al año decidí irme a vivir a Estados Unidos con la desbandada de la Mundial del 99. Sí. Y me convidaron a quedarme porque había mucho trabajo, y como ya había hecho varias transferencias muy exitosas, me convidaron a quedarme y monté un programa de transferencias allá. La empresa se llamaba Embryo Transfer, y hice 6 temporadas de reproducción también muy exitosas. Increíble. Afortunadamente. ¿Recuerdas tu primer embrión pegado? Sí, claro, de la caprichosa de Agualinda con Amadeus, una yegua que se llama La Flor de Mayo de Agualinda. Qué memoria. Y gallina ese día para todo el mundo, ¿cierto? Cuando uno corona, eso es una belleza. Sí, una alegría decir, esto parece como demasiado sencillo. Y empecé a hacer embriones y tenía buenos resultados desde el principio, y no era tan difícil como parecía. Claro. ¿Cuánto cobrabas cuando eso? No me acuerdo, la verdad. En esa época no me acuerdo. Algo así que con al receptora y todo, creo que eran como 2 o 3 millones de pesos en el año 98. Era mucha plata en ese momento. Era mucha plata. Pero era un éxito. Claro, y era algo que ayudó muchísimo al progreso de nosotros como raza, porque la velocidad de criar se maximiza de muy buena manera. Sí, de acuerdo. Y de embriones, hace 20 años nacieron muchos de los campeones hoy en día. Creo que Tormento es producto de un embrión, si claro, no estoy mal. Sí, en esa época que Tormento no haya nacido, Tormento debe haber nacido en el 98 por ahí, puede ser. 99. 99. Sí. Era un éxito, ¿cierto? Sí, total, que Tormento claro. fuera un embrión en ese entonces era un éxito, y comprobaba la teoría, ¿cierto? En la transmisión, porque mucha gente podría decir, no, y qué tal que la receptora sea la que influye, y lo que está pasando hoy un poquito con la epigenética, que ¿cierto? se llama así. Exactamente, con el ICSI. Entonces, me imagino las dudas de esa época, pero pues Tormento es un claro ejemplo de éxito de la transferencia de embriones. Eso, si tú supieras las preguntas que me hacían los propietarios, hoy en día parecen ridículos. Para los mismos propietarios les tocó pues estudiar o escuchar un poco un poquitico de ciencia. Ajá. Porque me decían a mí, ¿cómo me va usted a explicar que en esa cosita tan chiquita está la sangre de un caballo y que va a haber transmisión? Explicarle a una persona que en las células del cual estaba compuesto ese embrioncito era donde venían todas las características genéticas, que la sangre es solo un vehículo que lleva oxígeno a los cuerpos, no era fácil. Muchas veces gente No que había, tenía segundo y tercero de primaria. Claro, y no había ni siquiera genotipificación cuando empecé. ¿Qué me garantiza a mí que no es hijo de la receptora? ¿Sí? Así como me decían a mí cuando partía el semen, varias dosis de semen, me decía, vea, es que el espermatozoide mejor es el que preña la yegua. ¿En cuál de las bolsitas quedó el mejor? Con todas estas cosas te tocaba lidiar. Pero bueno, lo aprendiste en Canadá, la experiencia, el conocimiento, y se pudo implantar. La verdad, pues, o sea, que haya sido uno de los pioneros creo que es algo que el gremio te debe de todas maneras. Sí, Julián, porque todos pueden y saben que yo
lo que no he sentido en la vida nunca es egoísmo. Entonces yo llegué y ahí mismo le enseñé a todo el que podía. A mí, te voy a contar algo que por ahí no se sabe, pero a mí Mario Valencia en La Luisa me llamó a trabajar con él y yo iba 2 días a la semana a La Luisa y me contrató para que le enseñara a 5 veterinarios, a 4 veterinarios y un amigo de él a que les enseñara la técnica de embrionería y no tengo ningún problema. Entonces estaba el doctor Jorge Hernán, que trabajó en La Marquesa, estaba Juan Pablo Gaviria, que en paz descanse, estaba el doctor Carlos Muñoz y estaba también Hernando Ramos y Gustavo Carvajal, que quería aprender a hacer embriones para el criadero de él. Y estuve ahí 1 año y medio yendo 2 veces a la semana a prestar la asesoría y enseñarle. Y aquí igual. A principio llegó el doctor Ramón Múnera y después han estado conmigo 15, 20 veterinarios, los cuales les enseñé la técnica para que eso se pudiera masificar. De acuerdo. En La Loma, en Agualinda, en el criadero La Luisa, hoy en día ha pasado por criaderos como La Ilusión, por el criadero a Virginia también presté asesoría mucho Virginia, tiempo. San Cayetano creo que estuviste También en San Cayetano, los en el Encanto. Los criaderos más grandes, San Isidro. Tal vez uno de los más grandes de la historia, han confiado en Gabriel. ¿Por qué? Julián, pues yo creo que yo, modestia aparte como veterinario en reproducción, siempre he tenido mucho éxito, no basado en nada raro más que en la dedicación. La reproducción es un tema de dedicación, de estudiar, pero sobre todo la dedicación. Yo toda la vida fui muy malo para delegar el trabajo en reproducción porque sabía de la exigencia y que los propietarios siempre lo tallan a uno. Yo lo contraté a usted, vaya usted por favor. Entonces yo creo que fue por eso. Y después de haber pasado por La Loma y ya he entrado en el cuento de criar y negociar y todo, la gente veía en mí que tenía un conocimiento amplio y que había estado con los mejores, bregado con los mejores de la época, y entonces van confiando en la experiencia que uno va adquiriendo. De acuerdo. Hablando un poquito de caballos y ya para terminar esta deliciosa charla con el doctor Gabriel Jaime Toro, con quien he tenido la oportunidad de bautizarlo como el campeón de campeones de nuestro canal, te has perdido un solo Spectrum en tu vida. Sí. ¿Por sí. qué? Hombre, cuando yo llegué a los Estados Unidos por primera vez que llevamos el caballo Amadeus, a esa feria para mí se volvió la más importante y era el resumen de cada año de los caballos más importantes de los Estados Unidos, donde llegaban, salían yeguas buenas, iban los caballos mejores de Colombia y se quedaban, los compraban. Y era una feria demasiado agradable, es la feria de ambiente latino, porque las ferias del norte son muy frías y muy aburridoras, los mismos juzgamientos, los jueces de esa época eran unas señoras que muy escasa la que tenía un fuerte conocimiento de caballos, y entonces eran ferias hasta muy mal juzgadas y no me desplegaban, pero el Spectrum siempre fue una feria que me fascinó. Y después cuando fui a vivir, que me tocó llevar a Resplandor, a otros ejemplares, pues vivimos esa feria como única y seguí siendo asistente permanente del Spectrum. Tienes una muy bonita relación con República Dominicana, muchos amigos, vendes mucho para allá. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial República? República tiene de especial, primero, la alegría de su gente, la pasión. Un dominicano, si sabe que hay un caballo bueno, pierde el día hasta verlo y es muy soñador como nosotros. Nosotros vemos un potrico detrás de la madre y ya lo vemos como campeón y mire los posteriores y mire la finura y gozamos, se hace muy buena empatía, hay muchos amigos, se hace lo que hacemos acá de una reunión, un almuerzo, son muy buenos anfitriones,
siempre se va y se come bien, se conversa de caballos, hay muy buenos criadores, muy buenos caballistas y te repito, con mucha alegría en la gente. Y he ido año tras año a las ferias de ellos y ellos vienen acá a la de nosotros y tengo muy buenos amigos en República y en Puerto Rico. Me sueño en esta terraza un conjunto vallenato y dominicanos viendo caballos aquí. Nosotros siempre lo hacemos y lo acabamos de hacer en el Día de la Trocha, ahorita de la Feria de las Flores. Yo el Día de la Trocha, o sea, después del fino, invito sobre todo a los amigos de República, a los de Puerto Rico, que no van casi a la trocha, a hablar de lo que pasó en el Paso Fino y a un gran almuerzo y traemos música, este año trajimos y pasamos una tarde espectacular. De acuerdo. El mejor caballo y la mejor yegua criadas fuera de Colombia. Obviamente tenemos mucha trascendencia en la raza de los caballos, pero vamos a darle un poquito de valor a lo que han hecho nuestros amigos dominicanos, puertorriqueños, los americanos, particularmente criando caballos de paso fino. El caballo que más te gustó hecho afuera y la yegua que más te gustó hecha afuera. Pues yo creo que sin lugar a duda hay dos caballos que han marcado muy buena época, muy buenos, como Profeta de Besilú y como Millonario de JH, para mí. Puede que los haya con características especiales algunos, pero esos caballos fueron reproductores, fueron buenos en la pista, fueron nobles, fueron de silla, son caballos espectaculares. Para mí hay dos yeguas fuera de Colombia, criadas fuera de Colombia, que han sido yeguas no solo lo que hicieron en la pista, sino lo influyentes que han sido en la raza, que es la Maraquita y la Rosa y la Aurora de JH. Y la Aurora de HH. Todo, donde está la Aurora en un pedigrí, algo pasa siempre. Siempre hay qué caballo tan bueno, para atrás, ahí está la Aurora, era la abuela. No, esta sí es la Aurora, no, vea, la bisabuela. Siempre, y lo mismo, la Maraquita, yo creo que es cuando un individuo, una yegua, un caballo, marca tanto, hace tanto, llena tantos corazones, crea tanta pasión, es muy importante. Y la Maraquita lo hizo, Lo que hizo Capuchino en machos, siendo criado acá, lo hizo la Maraquita en las yeguas, para mí. No puedo dejarlo escapar sin que hablemos de la mundial que está por venir. Tenemos una mundial en Cali en este 2025 en la que hay una expectativa enorme. Es posible que lleguen poco más de 1000 caballos, algo históricamente hablando sorprendente, y en donde hemos llegado a una evolución del paso fino, creo yo, en los últimos años de una manera impresionante, porque creo que el paso fino en algún momento de la historia se nos cayó, se nos perdió por ahí y otra vez volvió a relucir. No está de más comentar lo que pasa en las últimas ferias de flores nacionales, en donde el espectáculo del paso fino es algo inigualable. ¿Cómo ves el paso fino el día de hoy y qué expectativa tienes de la mundial? Bueno, el paso fino hoy, como lo dices tú, estamos volviendo a recuperar el concepto básico, la finura. Venimos de una transición donde demasiados animales trochados, cogiéndole a yeguas trochadoras porque tenían raza de fino, y hoy en día definitivamente nos volvimos a preocupar por la finura y la frase que se hizo famosa, que la finura no es negociable. En el paso fino hay cosas que no son negociables, que es como la finura, la suavidad, la quietud en las ancas, y tenemos gente de esta nueva generación muy pegados a la velocidad, a la frecuencia, pero es un tema que tienen que ir aprendiendo, que cuando se llega a los límites, por ganar algo, se va perdiendo otra. La alta frecuencia es un punto que puede hacer perder la claridad del andar. Entonces, estamos en ese límite donde podemos recuperar la finura sin necesidad de tener una velocidad o una frecuencia que supere. La velocidad,
el sonido fuerte, la pisada, genera esa adrenalina en el público y por eso los caballos de mayor frecuencia muchas veces hacen parar el público y gritan y tal, pero la pureza del andar, la claridad, muchas veces es difícil que la gente la entienda y entienda que es más importante que esa otra característica que no deja de ser importante. Yo veo potros subiendo con crédito suficiente para reemplazar a los grandes reproductores que están a punto de salir de lo que es la alta competencia. Por ejemplo, hemos tenido un caballo como Picasso de todo mi gusto y uno de los caballos que más me ha gustado en el paso fino, ya casi a ser, digamos, no suplantado, porque un campeón no se suplanta, llegan otros, pero sí que lleguen otros a tomar ese estandarte. Lo mismo al caballo Ponderosa Espectáculo, también ya saliendo de competencia de sus grandes triunfos. ¿Cuáles ves de abajo hacia arriba? Veo de abajo hacia arriba dos caballos importantísimos, que es Amante Bandido y el Zafiro Azul. Este fin de semana había una competencia de Zafiro Azul, porque digamos una competencia importantísima donde veo el caballo mejorando y mejorando y mejorando. No está hoy en día todavía perfecto, porque no es la edad para estarlo. Lo mismo en Amante Bandido, son caballos en un proceso importantísimo, pero ya asoma lo que van a hacer en un año. Y veo esos dos caballos como algo muy, muy, muy especial. ¿En las yeguas? En las yeguas también veo algunas potrancas y algunas de las yeguas que hay hoy en día. Si la yegua era de Cantabria, no comete 2 o 3 errores o deja 2 o 3 detalles, puede ser una yegua que es de esas que te hablo, de una finura, de una belleza, de un fenotipo y una armonía. Uno ve una yegua completa en la pista. Veo, por ejemplo, me sorprendió muchísimo, gratamente, ver, por ejemplo, la eminencia del Samán en las flores, verla en un escalón más arriba, donde yo digo, esta yegua creo que tendrían que haberla mirado un poco mejor. Yo la tenía mejor calificada y cuidado si no campeona. Sí, son yeguas que en cualquier momento tranquilamente pueden salir campeonas y nadie tiene por qué decir qué extraño, no, qué sorprendente, no. ¿Se van a pegar de aquí para adelante con la insignia? ¿Cómo ves la insignia? La insignia es una yegua que viene quedando campeona hace rato, ya ha demostrado lo que es, pero tranquilamente una yegua de esas en cualquier momento le puede ganar a la insignia. Le puede ganar. No me sorprende. No me sorprende porque son yeguas de muchísimas cualidades y un caballo no necesita tener sino un muy buen día, con un montador en muy buen día para ganar un gran campeonato cuando hay tanta calidad como la tienen esos ejemplares. De afuera, que algunos caballos que creas que van a venir, que podrían dar algún golpe. En machos no lo veo. Yo no veo en machos qué caballo puede venir a ganar, sinceramente no lo veo. Viniendo, no conozco también la totalidad de los que vayan a venir. Van a ser caballos buenos que seguramente van a estar en competencia, pero yo creo que el campeonato de fino se queda en Colombia, sí, en machos y en hembras. En machos y hembras. Campeón, pues para mí realmente es un verdadero placer poder invitarte a nuestro canal, esta vez para conocer un poco tu historia, lo que has sido como médico veterinario tremendamente influyente en nuestra raza. Agradecerte y hacerte de pronto, si se puede la frase, un homenaje a una de las personas más queridas por nuestro caballo, creo, colombiano, el doctor Gabriel Jaime Toro. De verdad, campeón de campeones, qué placer poderte tener con nosotros y gracias por abrirnos la puerta de tu casa. No, Julián, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que sigue el canal, que es muchísima hoy en día. Se hace una gran labor en todo el tiempo que hace con la transmisión. Se ha llevado el caballo a cada rincón del mundo, diría yo. Y estar aquí contando algo
de mí y no hablando de los caballos, que a muchos no les gusta. Es un verdadero placer y total agradecimiento. Gracias, mi doctor. Un placer. Muchas a gracias. ustedes, gracias por haber estado aquí en el canal del Pueblo Caballista. Que Dios me los bendiga y que Dios siga bendiciendo nuestros caballos.